Mi jefe me humilló diciéndome la familia es primero y ordenó auditoría para despedirme y meter a su sobrina. Ayudé a los auditores a encontrar su robo millonario. Ahora tengo su puesto y él no imagina lo que viene. ¿Otra vez pidiendo permiso? La familia es importante. Pero aquí necesitamos compromiso real. Eso me lo dijo delante de todo el equipo, después de que le pidiera salir 2 horas para la ecografía de mi primer hijo. Se rió y siguió como si nada. Llevo 12 años en esta empresa. El fundador me llamaba su otro hijo. Pero ahora, con el retirado, su verdadero hijo dirige esto como su circo personal. Una noche lo vi besando a una becaria en el estacionamiento. Cuando me vio, se congeló. Al día siguiente, me llama, anoche te vi salir tarde, ¿todo bien en casa? No descuides lo importante. Su voz sonaba como amenaza, no como consejo. Al día siguiente me asigna a su sobrina recién graduada y sin idea de nada. Para que la formes tú, dice. A la hora del almuerzo, me cita a su despacho. Voy a auditar tu área. Mi sobrina necesita tu puesto para crecer. Salí con las manos sudando, el estómago apretado. Esa noche, en mi laptop, creé una carpeta, Proyecto Legado. Era hora de una lección, el hijo me había declarado la guerra. Los primeros días fueron una actuación digna de un Oscar. Cuando los auditores llegaron, les serví todo en bandeja de plata. Archivos organizados por fecha, informes detallados, hasta un café decente. Mi transparencia era mi arma secreta. Necesitamos revisar estas transacciones, dijo el auditor principal, esperando encontrar resistencia. Por supuesto. Aquí tienes todo digitalizado y con referencias cruzadas. Si necesitas algo más específico, avísame. Su cara de confusión fue un pequeño placer. Mientras tanto, Marcos jugaba su propia partida. Lo escuché susurrándole a otros directivos que el estrés de ser padre primerizo me tenía un poco paranoico. Sus palabras exactas, el pobre está viendo conspiraciones donde no las hay. Ya saben cómo son los nuevos papás. Su sobrina se encargó de darle munición. Borró accidentalmente una base de datos que tardé 3 días en reconstruir. Por supuesto, el culpable fui yo por falta de delegación efectiva, según el informe que Marcos envió a dirección. Pero yo tenía mis propias noches. Mientras él dormía tranquilo, yo revisaba cada documento, cada factura, cada transferencia. No buscaba venganza todavía. Buscaba entender. Y entonces lo encontré, una factura de consultoría estratégica Hernández por $47,000. Concepto vago, dirección que no existía en Google Maps. Era solo un solar vacío. Tiré de ese hilo como si mi vida dependiera de ello. 3 semanas de investigación nocturna revelaron que Hernández era uno de 3 proveedores fantasma. Misma dirección fiscal. Creados el mismo día. Los pagos eran masivos y crecientes, $250,000 en los últimos 6 meses. Pero necesitaba más que números. Necesitaba contexto. Contacté a don Hernán, el contable jubilado que había sido el brazo derecho del fundador. 80 años, memoria de elefante y un cariño genuino por la empresa. ¿Puedes hacerme un favor? No como empleado, sino por la memoria de tu viejo amigo. Su voz se endureció. ¿Qué necesitas, hijo? Le mandé los datos. Usó sus contactos del registro mercantil. Los 3 proveedores estaban registrados a nombre del cuñado de Marcos. Empresas que nunca habían prestado un servicio real. Millones desapareciendo en agujeros negros corporativos. Pero eso no era todo. Revisé los informes de gastos de Marcos. Cenas en restaurantes boutique. Hoteles caros. Todo clasificado como desarrollo de clientes. Las fechas me llamaron la atención. Crucé referencias con las redes sociales de la becaria. Ahí estaba. Foto tras foto. Mismos restaurantes, mismas fechas, hasta el mismo maldito postre de chocolate que él había facturado como reunión de negocios. Mi esposa me encontró una noche a las 3 de la mañana, rodeado de papeles y capturas de pantalla. ¿Estás bien?, me preguntó. Mejor que nunca, le dije.
Y era cierto. Por primera vez en semanas, tenía control. Al día siguiente, Marcos apareció mientras yo organizaba archivos. Esa sonrisa de tiburón estaba de vuelta. ¿Buscando algo interesante, Sherlock? Avísame si encuentras un céntimo fuera de lugar. La integridad lo es todo aquí. Me las arreglé para sonreír de vuelta. Solo manteniendo todo en orden para los auditores. Quiero asegurarme de que no encuentren nada inesperado. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Esa misma semana escaló a Recursos Humanos. Su sobrina había presentado una queja formal. Yo creaba un ambiente hostil con mi supervisión agresiva. En otras palabras, me quejaba cuando ella jodía mi trabajo y yo tenía que arreglarlo. Es preocupante este patrón de comportamiento, me dijo la directora de Recursos Humanos, especialmente considerando tu situación personal. ¿Mi situación personal? Bueno, ser padre primerizo es estresante. Tal vez necesites algo de tiempo. Marcos había estado sembrando esas semillas durante semanas. El golpe final llegó cuando anunciaron el ascenso de la becaria. Puesto fijo, salario que duplicaba el mío, título de coordinadora de estrategia digital. Por follarse al jefe y borrar bases de datos. Esa noche, en mi estudio, cambié el nombre de la carpeta. Ya no era Proyecto Legado. Ahora se llamaba Aniquilación Total. Porque esto ya no era sobre defenderse. Era sobre destruir sus dos pilares, su poder en la empresa y esa imagen de hombre de familia que tanto cultivaba. Don Hernán me envió un último archivo. El registro mercantil completo de la empresa. Ahí estaba la pieza que faltaba. La esposa de Marcos figuraba como copropietaria del 40% de la empresa, herencia de su propio padre. Ella tenía poder real. Poder que no sabía que tenía. Poder que yo estaba a punto de activar. Me recosté en la silla y sonreí por primera vez en meses. Marcos había declarado la guerra, pero había subestimado a su enemigo. Yo conocía esta empresa mejor que él. Conocía sus secretos, sus vulnerabilidades, y ahora conocía los suyos. El estudiante estaba a punto de convertirse en maestro. La primera semana de diciembre entregué a los auditores el informe más perfecto de mi carrera. 50 páginas de análisis impecable, gráficos que brillaban, conclusiones sólidas. Todo diseñado para que los números cantaran como un coro angelical. En el anexo, aparentemente como reflexión tardía, incluye una sección titulada Consultas sobre proveedores aprobados. 3 facturas adjuntas con una nota inocente. ¿Podrían proporcionarme los contratos marco de estos proveedores para completar mi análisis de cumplimiento? La semilla estaba plantada. 2 días después, me armé de valor para lo que podría ser el movimiento más arriesgado de mi vida. Creé un email desde una cuenta anónima. El destinatario, la esposa de Marcos. El contenido, una sola imagen. La factura del restaurante donde él había desarrollado clientes con la becaria. Sin texto, sin acusaciones. Solo la cuenta de $450 por una cena para 2 en el mismo día que las redes sociales mostraban a la becaria en ese lugar. Presioné enviar y esperé. Los auditores tardaron 3 días en volver a mí. Su líder parecía confundido. Estos contratos marco que solicitas. El departamento financiero dice que están archivados en ubicación externa y necesitan tiempo para localizarlos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, manteniendo mi cara de póker. Bueno, eso es lo extraño. Normalmente estos documentos deberían estar en nuestro sistema digital. Pero no aparecen en ninguna búsqueda. Perfecto. La duda se había convertido en sospecha profesional. El viernes por la mañana, Marcos me interceptó en el ascensor. Solo nosotros dos, subiendo al piso 15. Su sonrisa había desaparecido por completo. Hay gente que, por proteger el legado de su familia, es capaz de quitar cualquier obstáculo del camino, dijo sin mirarme directamente. Espero que no seas un obstáculo. Solo soy un empleado haciendo su trabajo, respondí. Como siempre. Eso espero. Las puertas se abrieron. Él salió primero. Mi corazón latía como un tambor de guerra.
El lunes llegó con noticias interesantes. La esposa de Marcos había reaccionado al email anónimo, pero no como esperaba. En lugar de confrontarlo directamente, había contratado un investigador privado. Lo supe porque el mismo investigador me contactó, pensando que yo era un empleado descontento dispuesto a vender información. No tengo nada que vender, le dije. Pero puedo sugerir dónde buscar. Esa tarde, desde otra cuenta anónima, envié el segundo email a su esposa. Esta vez era una captura de pantalla del perfil de Instagram de la becaria junto a una reserva de hotel confirmada a nombre de Marcos. Misma fecha, misma ciudad, habitaciones contiguas. El golpe fue quirúrgico. El miércoles, el pánico de Marcos se hizo evidente. Durante la reunión semanal de departamento, me acusó de crear confusión innecesaria con los auditores. Después de la reunión, me quedé para limpiar la sala y encontré algo extraordinario. Había dejado su laptop abierta. En la pantalla, una cadena de correos falsificada que me hacía aparecer como el responsable de aprobar los pagos a las empresas fantasma. Era tan desesperado como torpe. Al día siguiente, cuando los auditores me preguntaron sobre esos emails, les mostré mis copias originales y les pedí que compararan las cabeceras del servidor. La falsificación era tan obvia que el auditor senior silbó entre dientes. «Esto es muy grave», murmuró. «Alguien está intentando manipular evidencia». «Tal vez deberían preguntarle al departamento de TI quién accedió a estos servidores recientemente», sugerí. La credibilidad de Marcos se evaporó como alcohol en llamas. Esa noche, tomé la decisión más arriesgada de toda la operación. Solicité una reunión privada con la matriarca, la viuda del fundador. Doña Carmen, 83 años, dueña del 30% de la empresa y respetada como la guardiana del legado familiar. Su estudio privado en la mansión familiar me intimidó. Paredes forradas de libros, retratos del fundador, el peso de 4 décadas de historia empresarial. ¿Por qué debería escuchar a un empleado descontento por encima de mi propio hijo?, me preguntó con esa frialdad que congela la sangre. Porque usted y su marido me enseñaron lo que significa realmente el legado. Y esto que está pasando no lo representa. Dejé 2 documentos sobre su escritorio de caoba. La factura fantasma por $47,000 y la reserva del hotel donde su hijo había llevado a su amante. No dije una palabra más. Me levanté y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, me gritó. A dejarla conectar los puntos, respondí sin voltear. Al día siguiente llegué a la oficina para encontrar el caos total. La auditoría externa había sido relevada por una firma forense de primer nivel. Contadores especializados en fraude corporativo, con órdenes de investigar irregularidades significativas en transacciones de proveedores. La orden había venido directamente de la matriarca. A las 11 de la mañana, Marcos me suspendió de empleo y sueldo. Efectivo inmediatamente, me dijo delante de todo el equipo. Recogerás tus cosas y te irás. Estaba empacando mi escritorio cuando sonó mi teléfono. Número privado. Vuelve a tu puesto. Ahora. La voz de doña Carmen no admitía réplica. Pero su hijo me suspendió. Mi hijo no tiene autoridad para suspender a nadie sin mi aprobación. Y no la tiene. Caminé de regreso a mi oficina. Todo el piso me miraba en silencio. Marcos había desaparecido. El rumor del divorcio explotó esa misma semana en los círculos de la alta sociedad. La esposa de Marcos no estaba siendo discreta. Sus amigas en el club de tenis, las esposas de otros ejecutivos, las conexiones sociales que él tanto había cultivado, todas ahora sabían que era un adúltero. Su reputación social se desmoronaba tan rápido como su situación financiera. El cuñado, aterrorizado por los auditores forenses, cometió el error final. Intentó borrar archivos de los servidores de las empresas fantasma. Cada intento activó las alertas del sistema de seguridad que don Hernán había ayudado a diseñar años atrás. Los forenses tienen registros de todo, me informó don Hernán por teléfono. Fecha, hora, qué archivos intentó borrar. Es como si hubiera confesado por escrito. Pero el golpe de gracia llegó el viernes. Don Hernán me entregó un sobre Manila.
Esto me lo pasó un amigo del Banco Central. Pensé que te interesaría. Adentro estaba el extracto bancario que buscaba desde semanas. Una transferencia directa de $100,000 desde la cuenta del proveedor fantasma principal a una cuenta personal a nombre de Marcos. No a través de subsidiarias, no maquillado con otros conceptos. Directo y limpio como un tiro en la frente. El lunes, doña Carmen convocó una junta extraordinaria del consejo y la familia para el viernes en la mansión. La invitación llegó a todos los miembros del consejo, los accionistas principales y los familiares con participación en la empresa. Se discutirán asuntos críticos relacionados con la integridad corporativa y la continuidad del legado familiar, decía la convocatoria. La traducción era simple, era la ejecución. Marcos intentó un último movimiento desesperado. Su sobrina, en un acto de lealtad estúpida, intentó entrar a mi oficina el miércoles por la noche. Supongo que buscaba algo para incriminarme o robar evidencia. Las cámaras de seguridad que la propia matriarca había ordenado instalar la grabaron todo. Su tarjeta de acceso quedó registrada a las 11:47 de la noche. Las imágenes la mostraban revisando mis archivos, intentando acceder a mi computadora, incluso tomando fotos de documentos con su teléfono. Cuando la confrontaron el jueves por la mañana, se quebró inmediatamente. Confesó que Marcos le había pedido que encontrara cualquier cosa que pudiera usar contra mí. Era el último clavo en su ataúd. El jueves por la tarde, decidí tomarme unas horas libres. Por primera vez en meses, llevé a mi esposa a la clínica para una ecografía de rutina. Ver a mi hijo moviéndose en la pantalla, escuchar su corazón latiendo fuerte y constante, me recordó por qué había comenzado esta guerra. No era solo por mí. Era por el legado que quería construir para él. Un mundo donde la integridad importa más que las conexiones familiares. Donde hacer lo correcto no es negociable. ¿Estás bien?, me preguntó mi esposa, notando mis lágrimas. Mejor que nunca, le dije, apretando su mano. Al día siguiente enfrentaría a Marcos en la junta familiar. Todas las piezas estaban en posición. La evidencia era abrumadora. Los aliados estaban alineados. Su reputación estaba destruida. Era hora del jaque mate final. Esa noche, sentado en mi estudio, revisé una última vez cada documento, cada prueba, cada movimiento que me había llevado hasta este momento. Mañana no sería solo el fin de Marcos. Sería la restauración del legado que su padre había construido y que yo había jurado proteger. La guerra había terminado antes de que él siquiera se diera cuenta de que había comenzado. El viernes a las 5 en punto entré al comedor de la mansión familiar. La mesa de caoba para 12 personas, donde tantas veces había cenado como invitado del fundador, ahora se había convertido en un tribunal. Doña Carmen presidía desde la cabecera, con el peso de 80 años y 4 décadas de poder empresarial. A su derecha, Marcos con un traje impecable pero sudor en la frente. A su izquierda, la esposa de Marcos acompañada de un abogado que irradiaba competencia cara. El cuñado temblaba en una esquina. Yo me senté frente a Marcos. La sobrina esperaba afuera, seguramente rezando. Comencemos, dijo la matriarca con esa voz que podía congelar el infierno. Marcos se inclinó hacia adelante, recuperando algo de su arrogancia habitual. Madre, gracias por convocarnos. Es hora de que sepas la verdad sobre las acusaciones infundadas que este empleado descontento ha estado esparciendo. Doña Carmen abrió una carpeta. Según el informe forense preliminar, se han detectado irregularidades por $2.3 millones en transferencias a empresas fantasma. El cuñado se quebró inmediatamente. Yo solo hice lo que Marcos me pidió. Él dijo que eran pagos autorizados. Que era normal en las empresas grandes. Marcos se volvió como una serpiente. Mientes. Nunca te pedí nada. Tengo los emails, gritó el cuñado, sacando su teléfono. Aquí están tus instrucciones. Fecha por fecha. La sala se llenó de un silencio denso. Marcos se descompuso completamente. Es él, rugió señalándome con el dedo. Un empleado resentido que ha envenenado a mi propia madre en mi contra. Está mintiendo para conseguir mi puesto.
Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era mi momento. El 15 de noviembre, dije con calma glacial, usted me negó 2 horas para ver la primera ecografía de mi hijo. Sus palabras exactas fueron que la familia es importante, pero aquí necesitamos compromiso real. Eso no tiene nada que ver con... El 16 de noviembre me amenazó en el ascensor. Dijo que hay gente capaz de quitar cualquier obstáculo del camino para proteger el legado familiar. No es. El 20 de noviembre intentó incriminarme falsificando correos. Los auditores confirmaron la manipulación del servidor. Cada fecha, cada detalle, cada mentira de Marcos expuesta con precisión quirúrgica. No mostré emoción. Solo hechos. Entonces el abogado de su esposa carraspeó. Señora Carmen, mi clienta también tiene información relevante. Se levantó y desplegó un folder. Durante las últimas 2 semanas, mi clienta contrató un investigador privado. Aquí tenemos fotografías de su marido con una empleada de la empresa en situaciones comprometedoras. Las fotos se esparcieron por la mesa como naipes. Marcos y la becaria en restaurantes, hoteles, incluso en el estacionamiento de la oficina. La fecha y hora en cada imagen eran irrefutables. No solo desfalcó la empresa, continuó el abogado, sino que usó el dinero robado para humillar públicamente a nuestra familia. Cada cena, cada hotel, cada regalo a su amante fue pagado con fondos corporativos. La esposa de Marcos habló por primera vez, su voz como hielo, 20 años de matrimonio. 3 hijos. Y descubro que mi marido no solo es un ladrón, sino un adúltero que gasta el dinero robado en una niña de 20 años. Marcos balbuceó algo incoherente. Su mundo se desmoronaba en tiempo real. Fue entonces cuando puse sobre la mesa la prueba final. El extracto bancario con la transferencia de $100,000 directa a su cuenta personal. Este es su número de cuenta, dije simplemente. Silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Doña Carmen hizo entrar a la sobrina. La chica entró llorando, destruida. La matriarca puso play en una tablet. Las imágenes de seguridad mostraron claramente a la sobrina entrando ilegalmente a mi oficina, fotografiando documentos, intentando acceder a mi computadora. ¿Quién te pidió que hicieras esto?, preguntó la matriarca. Entre sollozos, la sobrina confesó, mi tío Marcos. Dijo que si encontraba algo contra él, me daría su puesto cuando lo despidieran. Prometió que la empresa sería mía algún día. Marcos se desplomó en su silla. Ya no quedaba nada de su arrogancia. Doña Carmen se levantó lentamente. Cuando habló, su voz llevaba el peso de una sentencia bíblica. Dijiste que la familia es primero, Marcos. Y tenías razón. Se acercó a él, y por primera vez vi miedo real en los ojos de mi exjefe. Estás despedido por causa justificada. Efectivo inmediatamente. Madre, por favor. La empresa presentará cargos criminales por fraude, malversación y falsificación de documentos. No puedes hacer esto. E invocaré la cláusula de moralidad del testamento de tu padre. Quedas completamente desheredado. Marcos se quedó sin aire. La herencia familiar era su única red de seguridad. Sin ella, no tenía nada. El abogado de su esposa sonrió como un tiburón. Mi clienta solicitará la disolución total de bienes matrimoniales basándose en el fraude y el adulterio. Según la ley, cuando los fondos matrimoniales provienen de actividades criminales, la víctima tiene derecho a todo. La esposa añadió, te quedas sin la herencia, sin la empresa, sin la casa, sin los ahorros, sin los hijos. Sin nada. Marcos me miró con un odio tan puro que sentí escalofríos. Ya no era el ejecutivo poderoso. Era un animal herido y acorralado. Doña Carmen se volvió hacia mí. Esta empresa necesita a alguien que honre su nombre. Alguien que entienda lo que significa realmente el legado. El puesto de director ejecutivo es suyo, si lo acepta. Acepto, respondí sin dudar. Mientras los guardias de seguridad escoltaban a Marcos hacia la salida, me acerqué a él. Me miró con esos ojos inyectados de odio y desesperación.
Le susurré al oído, al final tenías razón. La familia es primero. Y yo protegía la tuya. De ti. Se quedó paralizado. En sus ojos vi el momento exacto cuando entendió que había perdido todo por subestimar al otro hijo del fundador. Cuando se cerró la puerta detrás de él, sentí algo que no había sentido en meses: paz absoluta. No era venganza. Era justicia. El legado estaba protegido, la empresa tenía futuro, y mi hijo tendría un padre que nunca permitiría que la arrogancia pisoteara la dignidad. La guerra había terminado. Y el soldado más leal había ganado. Mi primera decisión como director no fue despedir a nadie, sino traer de vuelta a don Ricardo, un veterano de 50 años que Marcos había despedido por anticuado. El mensaje resonó por toda la empresa: el mérito importaba más que la política. La sobrina duró 2 días. Le ofrecí un trato: no presentaríamos cargos por el intento de robo a cambio de su cooperación total con los fiscales. Aceptó llorando. Su carrera en la empresa había terminado antes de comenzar. El cuñado se quebró completamente durante el juicio. Testificó contra Marcos con lujo de detalles, recibió solo 2 años de libertad condicional, pero su reputación quedó destruida. Su propia familia política lo repudió. Ahora vende seguros desde una oficina diminuta, con las manos temblorosas cada vez que suena el teléfono. Marcos se convirtió en portada de periódicos. El filántropo familiar era un ladrón adúltero. Expulsado de todas las juntas benéficas, de todos los clubes sociales, sus antiguos amigos no le devuelven las llamadas. El divorcio y los procesos legales lo dejaron en bancarrota completa. 5 años después, en la gala anual de ética empresarial que yo mismo creé, estaba dando el discurso de apertura cuando vi una figura familiar sirviendo canapés al fondo del salón. Era Marcos. Cuando nuestros ojos se encontraron, dejó caer la bandeja y huyó a la cocina como un fantasma. No sentí triunfo. Sentí algo más profundo: la tranquilidad de quien protegió lo que importaba. Mi hijo nació 6 meses después de la junta familiar. En su bautizo, doña Carmen anunció la creación de una fundación benéfica en honor a su difunto marido y a mi hijo, nombrándome presidente. Para que las nuevas generaciones entiendan lo que significa el verdadero legado, dijo. Esa noche, en mi nuevo despacho, miré las fotos en mi escritorio, mi esposa y mi hijo al lado de una vieja imagen mía con el fundador. Él sonreía, orgulloso. Entendí entonces que la venganza nunca fue el objetivo, solo la herramienta. La usé para proteger 2 familias, la que construyen mi hogar y el legado que me confiaron en el trabajo. Marcos me enseñó sin querer la lección más valiosa de mi vida: la familia es primero. Pero la verdadera familia no se define por sangre o apellidos, sino por lealtad, honor y protección mutua. Yo protegía la mía. Él destruyó la suya. La misión estaba cumplida. La empresa prosperaba. Mi hijo crecía seguro. Y en alguna cocina de la ciudad, un hombre que una vez tuvo poder aprendía que las consecuencias de la arrogancia pueden durar toda una vida. Dormir en paz nunca había sido tan fácil.